Bienvenido. En este vídeo vamos a tratar el último elemento que vamos a ver de la lógica de predicados. Antes de finalizar con los elementos de este lenguaje, os avanzo que hay otras versiones de lenguajes lógicos, lenguajes basados en lógica, que son aún más expresivos que la lógica de predicados y entonces contienen otros elementos que incluso no aparecen en estos vídeos. Bien, sobre las funciones, lo primero que tenemos que comentar es su sintaxis. La forma que tiene una función es exactamente la misma que la de un predicado. Es decir, un nombre y una serie de argumentos. Ahora bien, ¿en qué se diferencia una función de un predicado? Precisamente en su significado y más técnicamente en lo que devuelve bien el predicado o bien lo que devuelve la función. Un predicado siempre va a tomar un valor que va a ser verdad o falso, verdadero o falso, dependiendo del argumento que reciba, dos o más. Mientras que una función puede recibir igualmente un argumento, dos argumentos, n argumentos, pero no va a devolver un valor de verdad o falso, sino que lo que va a devolver es un objeto del mundo. Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos predicados del tipo Padre Juan, que puede ser verdad o falso si Juan es padre o no, madre de Ana, Juan, que será verdad o falso dependiendo de si Ana es la madre de Juan. En contraposición a esos ejemplos de predicados podríamos tener funciones como get padre. El nombre pues simplemente me lo he inventado. Que si recibiese, por ejemplo, el argumento María, no devolvería un valor de verdad o falso, sino que lo que devolvería sería el objeto del mundo, que es el padre de María. Es decir, devolvería un objeto X por asignarlo a algo así como una variable, aunque esto no es una variable, no estoy escribiendo lógica de predicados. Eso devolvería un objeto X tal que el predicado padre de X María pues sería cierto. Es decir, agrupando esas dos cosas, nosotros ya sabríamos que la fórmula padre de get padre de María es una fórmula que es una tautología, siempre es cierta, porque si la función getPadre la defino como la función que devuelve el padre del argumento que recibe, pues entonces ese argumento va a cumplir que se está relacionando con ese argumento mediante la relación padre de, siempre que la tengamos bien definida. Teniendo en cuenta que un predicado devuelve verdad y falso y una función devuelve un objeto del mundo, una cosa que también es interesante tener en cuenta es que los predicados se pueden relacionar con conectivas. Es decir, yo podría decir Padre Juan y para todo X, Q de X Juan, por ejemplo. Aquí tenemos este predicado y este de aquí que se están relacionando con esta conectiva, o más bien esta fórmula que se está relacionando con esta conectiva. Por contra, una función
no se relaciona directamente con una conectiva. Nosotros no podríamos escribir get padre Juan o Q de María. Mientras Q de María toma un valor de verdad o falso, get padre de Juan no devuelve un valor de verdadero o falso. Entonces no podríamos calcular la tabla de verdad de esta fórmula con esa conectiva. Es decir, si por ejemplo el padre de Juan es Antonio o verdad, eso, ¿qué valor de verdad tiene? Por tanto, eso no podríamos utilizarlo. Y bien, bueno, os avanzo que las funciones van a ser interesantes para algunos momentos en los que necesitamos quitar cuantificadores existenciales. Es decir, nosotros tenemos fórmulas del tipo para todo x existe un y que es la madre de ese x. Entonces aquí más adelante vamos a necesitar quitar este existencial, y para quitarlo lo que vamos a hacer es cambiar esta variable como una función que depende de esta x. Es decir, aquí estamos diciendo que todo objeto del mundo tiene una madre, y si tenemos que quitar la y, ¿qué vamos a poner? Pues precisamente una función que devuelva la madre de x. Es decir, esto lo vamos a transformar en para todo x madre, la función f, por ejemplo, que semánticamente la defino como que devuelve la madre del argumento, x. Esa sería de las utilidades más prácticas que tendrían las funciones en la lógica de predicados. Bien, pues espero que este vídeo haya ayudado a entender este nuevo elemento del lenguaje. Un saludo.